Ya vamos para los 2 meses de estudiar este capítulo en esta serie titulada Naturaleza, Carácter y Personalidad de Dios. Y créeme que este salmo, esta porción de la escritura de 2 de Samuel es una porción muy limitada para hablar de los atributos de Dios. O sea, no podemos decir, con esta cita se habla de todos. No, hombre, hermano, se habla de algunos de los atributos, de las obras y de la personalidad de nuestro Dios. Pero hemos visto a un David que escribe este salmo, es el Salmo 18, pero está impreso en 2 de Samuel. Si te vas a Salmos, ahí lo vas a encontrar. Y en este salmo te habla de lo que David había experimentado con Dios a lo largo de su vida. Que hasta este punto, hermano, estamos casi por entrar al ocaso de la vida de David, y durante todos estos años hacia atrás para David solo ha sido una muestra de todo el poder de su Dios y de toda su manifestación a favor de su vida. Así que ojalá y tú y yo también encontremos en este salmo mucho de lo que Dios ha hecho en tu vida o quiere hacer en tu vida. Amén, iglesia. Yo los veo seriecitos, muy bautistas el día de hoy. Bueno, pues vamos a hacer la lectura panorámica. Dice así su palabra: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Esta porción de la escritura te habla de un David, recordemos otra vez, que está mostrando todo lo que el Señor ha manifestado a sus vidas, a la vida de él en especial. Y vámonos verso a verso como lo hemos hecho durante varios años ya. En el versículo 35 encontramos nuestro primer punto. Dice su palabra: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Qué hermoso texto. Mira, si tú y yo meditamos en él y lo observamos con cuidado, vamos a encontrar que una palabra clave, al menos a mí saltó a mi corazón una palabra clave en esta porción. Dice, quien adiestra. ¿Qué significa adiestrar, hermanos? Para profundizar en esto. Exacto, mira, fíjate, capacitar, entrenar, instruir, ejercitar, educar, enseñar, guiar, dirigir, amaestrar, acondicionar. Eso es lo que nos significa la palabra adiestrar. Muchos de nosotros necesitamos ser adiestrados en la palabra, porque tenemos la capacidad de leerla, tenemos la capacidad de incluso meditarla, pero el que nos adiestra para la Biblia es Dios, quien nos ayuda a entenderla y a saberla utilizar a nuestro favor. Porque dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada. Pero iglesia, una espada en las manos de un niño, ¿qué es? Es un peligro, un peligrote. Un niñito agarrar una espada puede lastimar a alguien. Pero si adiestramos a ese niño en la palabra y puede tomar esa espada, iglesia, no solo es un peligro pero para el diablo, iglesia. Es un peligro para el enemigo, no para nosotros ya. Entonces, la realidad, iglesia, es que Dios nos hizo con muchas capacidades, con muchos alcances, pero necesitamos ser ejercitados en ello, adiestrados. Y lo que tú estás haciendo hoy en este lugar es precisamente adiestrarte en la fe, capacitarte. Dios quiere entrenar tu vida. Por ejemplo, hermanos, todos nacemos sabiendo ser buenos padres. ¿Qué necesitamos para aprender a ser un buen padre? Decimos que echando a perder se aprende, ¿verdad? A veces necesitamos 2 hijos, el que nos sale mal y con el que ya más o menos vamos entendiendo. No, hermanos, podemos adiestrarnos, entrenarnos para ser un buen padre. Y eso se logra con el Señor. Así como cuando tú vas a hacer, no sé, ¿algunos de ustedes alguna vez trabajó en la albañilería? Es un trabajo muy pesado, muy duro. Si tú baleas la mezcla y nunca lo has hecho, tus manos terminan destruidas, con ampollas, terminas mal, porque no tienes esa capacidad. Sin embargo, tienes brazos y tienes fuerza. Pero ¿por qué te ampollas? Porque no estás acostumbrado ahí. Pero si te avientas un año, año y medio de eso, después ya no lo sientes, hermano, porque
tus manos se adiestran, tus manos se entrenan para eso. Iglesia, algo que ocurre es que cuando nosotros iniciamos nuestro camino, nuestro andar en la fe, es que hay muchas cosas que necesitan desarrollarse en nuestras vidas. Dios nos da salvación, pero la salvación, escucha esto, necesita ser desarrollada en mi vida. Necesita ser entrenada, porque a veces nos falta entrenamiento en la salvación. ¿Cierto o no, iglesia? Nos falta callo en la salvación, saber qué es, cómo se usa, cómo me beneficia, el entrenarme en la salvación que ya tengo, entrenarme en la santidad. Hay muchas cosas que requieren en mi vida desarrollo, perfeccionamiento. Mira lo que dice su palabra. Voy a buscar un texto, no está en nuestros apuntes, en Hebreos 5:14. Alguien que me lo busque rápidamente, ahí los de la computadora, que son rápidos. Hebreos 5:14. Amén, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Para los que por el uso, escucha esto, por el uso tienen los sentidos, ¿qué, iglesia? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados. Tú y yo tenemos sentidos, pero necesitan ser ejercitados. ¿En qué? En la fe. Porque quien escucha, iglesia, puedes tener una habilidad para escuchar hasta de lejos, ¿no? Hay gente que sabe escuchar hasta la conversación de los otros. Tienen una habilidad tremenda. Que saben escuchar, pueden escuchar, pero dice que este oído está entrenado. E incluso lo asocia diciendo, para los que han alcanzado, ¿qué, iglesia? Madurez. Y yo puedo escuchar mucho, pero de eso, ¿cuánto voy a meterlo a mi corazón? Eso es entrenamiento. Ese es un discernimiento y eso es madurez que resulta por el estar, dice, ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Esta vida, iglesia, requiere a hombres y mujeres que hayan ejercitado sus sentidos, lo que ven, lo que oyen, lo que tocan. Necesitamos ejercitarnos en la fe y espiritualmente saber qué hablar, cómo hablarlo. Que a veces, iglesia, necesitamos tener músculos en la lengua, tener una lengua con callo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque no siempre se tiene que hablar, porque no siempre tienes que responder. A veces te toca morderte la lengua. A veces quisieras decir, oye, si le hubiera respondido esto. Pero cuando tú dices, no es el tiempo de hablar y no gano nada hablando, te callas y te muerdes la lengua. ¿Y sabes qué pasa cuando sabes cuándo callarte y morderte la lengua, iglesia? Que poco a poco se hace callo. Y te va a ser más fácil ya no hablar cuando no lo requiera. Y también se necesita saber cuándo sí hablar. Por eso ese sentido tiene que estar ejercitado. Porque a veces ejercitamos muchas cosas, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos ejercitar el estómago porque lo tenemos como desubicado, pues. Luego hay hermanitos que no son gordos, están rodeados de sí mismos, entonces nada más necesitan un poco de entrenamiento. Necesitan bajarle, ¿verdad? Pero ¿cómo se entrena la lengua, iglesia? ¿Cómo encontramos un entrenamiento para la lengua? ¿Qué ejercicios hay? Pues ahí dice, ¿verdad? En la fe necesitamos entrenarnos. Todo escenario, todo momento puedes entrenar tu lengua, iglesia. Decir, esto no lo voy a hablar, no beneficia, no bendice, no suma, no me ayuda. Y también los oídos, iglesia, esto que oigo no es de bendición. Porque con la lengua uno se la muerde, pero ¿qué haces con el oído, iglesia? ¿Qué haces? Lo escuchas de todo. Fíjate, David dice su palabra que cuando escuchó que había un gigante ahí desafiando a los ejércitos de Israel, fue a averiguar. Y dice que los del ejército de Israel le dijeron las mismas palabras que había escuchado sobre Goliat. Y oyó lo mismo, pero no hizo lo mismo, porque ¿qué hicieron todos los demás que oían las palabras de Goliat? Tenían miedo, estaban temblando de miedo atrás de Saúl. Todos oyeron lo mismo, pero solo uno no hizo lo mismo. Y ahí ves que tenía ejercitado el oído. Su oído, iglesia, era espiritual, porque sabía que lo que oía, a lo mejor estás escuchando lo mismo como cuando fue el COVID, que todos oíamos lo mismo, pero no todos actuaban de la misma manera. Algunos estaban apanicados, algunos decían, ya es la segunda venida, no hombre, ya todo está mal. Sí, pero ¿qué haces con lo que oyes?
Porque acuérdate lo que Dios nos ha dicho muchas veces. No es lo que oyes, es cómo lo oyes y cómo respondes a lo que oyes. Y eso te habla de un ejercicio de tu oído. Voy a escuchar lo mismo, mucho. ¿Cuántos vamos a escuchar groserías, iglesia, durante la semana? No, ay, no insultes mis santos oídos castos. No, lo vas a escuchar. Pero no importa lo que oyes, sino cómo lo oyes y qué vas a hacer con eso. Hermanos, es importante que ejercitemos nuestros sentidos. Miren lo que también nos dice su palabra en 1 de Timoteo 4:8 en la versión NTV. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. ¿Por qué dice? Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. El entrenarse en lo físico, hermanos. Algunos han ido, a ver, levante su mano rápido, ¿quién ha sido en algún momento fitness aquí? Que le ha gustado entrenar, que ha ido a un gimnasio o ha hecho ejercicio alguna vez. Pues varios, ¿verdad? El entrenamiento, ahí dice que no es malo, no es un pecado, pero hay algo mejor, dicen el entrenarse en la sumisión a Dios. ¿Qué es la sumisión a Dios, iglesia? La obediencia, exacto. Es entregar mi voluntad al Señor. Lo que hizo Jesucristo. Jesús se sometió voluntariamente a su Padre. Él vivió en esa sumisión de no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que el Padre me pida. Y creo que esto no se logra fácil. Porque se dice bien fácil, ¿verdad? Suena hasta romántico. Me voy a entregar a Dios, voy a someterme a su voluntad. Eso suena muy romántico. Pero la realidad es que no es fácil, hermanos. No es fácil someternos. Porque nuestra carne quiere una cosa, nuestros pensamientos otra. Nosotros tenemos otra idea. Pero decir, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, híjole, hermanos, ese es un paso bien difícil. Que se logra no a la primera, es un entrenamiento, poco a poco, irme sometiendo a su voluntad. Y es un ejercicio en el que yo sí debo de buscar desarrollarme. ¿Sí? Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque trae beneficios en esta vida y en la que viene. Fíjate, el entrenamiento físico trae beneficios, muchos. Ustedes algunos me conocen, yo antes de lo que estoy pasando, me gustaba mucho hacer ejercicio. Y es bueno en tu salud y en muchas cosas. Pero iglesia, ese entrenamiento ya, cuando tú lo haces o lo dejas de hacer, mejor dicho, no puedes decir, yo sigo con los mismos beneficios de haber ido al gimnasio. No, los pierdes. Pero aquí, en el ejercitarte en la sumisión a Dios, no solo te trae beneficios aquí, sino para siempre. Tienen una durabilidad mayor que cualquier entrenamiento físico. Amén, iglesia. Mira lo que también encontramos ahí en 1 de Pedro 5:10. ¿Quién me está ayudando a leer hoy? Yo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias. Y este texto nos dice que Dios, a través de lo que nos pasa, busca en nosotros ese perfeccionamiento, porque dice que Él mismo, en las situaciones difíciles, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es mucho de lo que pasa en el ejercicio. Cuando tú estás haciendo ejercicio, pues te afirma, ¿no? Te afirma lo caído. Y con Dios lo mismo, hay muchas debilidades, muchas flaquezas, muchas áreas muy guangas, para que lo entiendas, en tu vida. Y cuando empiezas a entrenarte en esto, empieza a haber firmeza en tus convicciones. Hay muchas cosas que necesitan afirmarse en ti, iglesia. Afirmarse. A lo mejor las tienes en tu mente, a lo mejor en tu boca llegan a salir, pero cuando estás en la prueba, ahí es donde Dios te afirma. Establece tu vida. Dice también perfecciona. ¿Qué significa perfecciona? Mira, Dios es perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? Que Él no necesita cambios, mejoras ni desarrollo. Él no necesita desarrollar la sabiduría. Él es sabio en su totalidad y perfección. Él no necesita mejorar nada de Él porque es perfecto. Ya no hay más que mejorar, más que cambiar o más que desarrollar. Tú, iglesia, tú y yo sí. Necesitamos muchas mejoras, cambios y desarrollos. Necesitas desarrollar
muchas cosas en tu vida, como los dones, iglesia. Un don nunca, escucha bien esto, un don nunca se desarrolla si no lo pones a trabajar. Dice la Biblia que Dios nos dio muchísimos dones a todos nosotros, pero si no los pones en práctica, nunca se desarrollan a plenitud. Entonces, iglesia, tú puedes decir, es que todavía no estoy maduro para empezar a hacer tal ministerio. Pues nunca lo has hecho, ¿cómo vas a madurar? Necesitas empezar por lo poco, poco, como en un gimnasio. Tú no llegas a un gimnasio a agarrar la pesa más grande con todos los discos. ¿Cómo se empieza, iglesia? Con la pura barra. Con la pura barra. Y créeme que cuando haces la pura barra, iglesia, te destruye, ¿eh? La pura barra. Que cuando tú la cargas, ay, pues estoy jugando. O incluso piensas, el entrenador me ve bien ñango que me puso la pura barra. No, así es. Empiezas con la barra. Cuando ya la dominas, te ponen los disquitos chiquitos y así hasta que empiezas a cargar más peso, empiezas a desarrollar músculos. Lo mismo ocurre en la fe. No empiezas, iglesia, por algo que no es alcanzable en ese momento de tu vida. A mí me sorprende, iglesia, cuando leo que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Y tú piensas, no, pues era Jesús. Rápido, en una sola sentada lo hizo. No, hermano, él tenía un hábito de ayunar y fue desarrollando ese hábito, fortaleciendo ese hábito hasta lograr ayunar los 40 días. Si tú y yo, que nunca ayunamos, iglesia, intentáramos hacer un ayuno de 40 días, 40 noches, nos morimos porque no tenemos esa habilidad. Necesitamos irla desarrollando. ¿En cuántos días se muere alguien sin comer, Roge? En 3 días, sin agua. No, hombre, imagínate, iglesia, ya estaríamos alucinando al segundo día. Y para los que si no comemos nos enojamos, nos va peor. Entonces, es algo que se desarrolla. Mira, vamos a ver ahora lo que dice Juan, capítulo 13, versículos 3 al 15. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues sí, yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Dice, como yo le he hecho, ustedes también hagan. Nuestro Señor es un Dios muy lúdico, hermanos. Él no solamente te dice qué debes hacer, Él te enseña cómo hacerlo. Él mismo lo hace para que tú lo hagas. Es un Dios, iglesia, que no te impone, a ver, quiero que hagas tal, tal, tal. No, te enseña exactamente cómo se hace. ¿Para qué, iglesia? Pues lo mismo para ejercitarte. No es fácil, no te va a resultar natural hacer su voluntad, iglesia. No es como que te levantas en la mañana y dices, quiero hacer su voluntad. Tengo deseos por hacer su voluntad. Se me queman las habas por hacer su voluntad. No surge. No porque tienes carne y tu carne está opuesta al espíritu. Y este mundo suma todavía, te bombardea todos los días para que hagas lo que tu cuerpo quiere. Entonces estás en un escenario bien difícil para lograrlo. Por eso es algo que se tiene que lograr con la ayuda del Señor poco a poco y ir ejercitándote. No te va a resultar, hermano, hacer su voluntad. Fíjate, hay gente que dice, no, pues que yo no voy a ir a la iglesia de hipócrita, porque si no lo siento, ¿a qué voy? No, a perder mi tiempo, porque eso no funciona si no lo haces. Si lo haces a fuerza, nada funciona. Híjole, iglesia. Es un pensamiento muy crítico ahí, porque iglesia, ¿tu cuerpo cuándo quiere venir a la iglesia? No, si fuera por nosotros muchas veces no vendríamos.
no vendríamos. Porque no nos ha quedado claro que nuestra carne está en contra del Espíritu y por eso no, muchas veces, no, ¿para qué voy? Si voy a ir nada más voy a ir de malas o sin ganas, ¿para qué voy? No, pues es cuando lo necesitas. Porque cuando tu cuerpo está ganándote en decir no vayas, es porque andas carnal. Y es el momento para decir, no, ahora voy a sujetar la carne que me dice que no, voy a sujetarla. No va a ganar mi carne. Pero eso es un ejercicio, hermano. Tenemos que irlo haciendo poco a poco, desde lo muy poquito hasta que Dios nos ponga frente a pruebas grandes donde vamos a ver los resultados del ejercicio que estemos haciendo. Un versículo más sobre este punto. Lucas 11, 1 al 13. Voy a estarte haciendo pausas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también enseñó Juan a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí tantito, quieren. Este texto es hermosísimo. Los discípulos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo una temporada corta relativamente, unos 3 años, iglesia, andando con Jesús. Y ellos lograron observar de dónde venía el poder de Jesús, de la oración. Fíjate, jamás le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Oye, enséñame a levantar muertos, enséñame a sacar demonios. Ellos no le pidieron eso. ¿Qué le pidieron? Enséñanos a qué. Enséñanos a orar. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, cuando yo cuando iba al gimnasio, no le pides que te enseñe a alguien que ves que está peor que tú. O sea, tú ves los resultados y dices, pues seguramente le sabe y le preguntas. Entonces, cuando estaban con Jesús, vieron de dónde manaba su poder, cuál era la fuente de su fuerza. Y entonces le dijeron, enséñanos. Y Jesús no se negó y les enseñó a orar. No significa que era la oración que tenían que replicar, pero sí les dio un modelo de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a dar esa hermosa oración que te sabes de memoria. Porque los discípulos, iglesia, estaban dispuestos a ser entrenados. Ellos estaban durante esos 3 años en un entrenamiento, en un adiestramiento para ser como Cristo. Y no ves a Pedro a la primera sanando enfermos. Pero después de haber pasado un tiempo con Jesús y aprenderle de Jesús, empezó a hacer cosas grandes. Lo mismo con todos sus apóstoles, iglesia. Pero requerimos entrenamiento. Requerimos ejercitarnos en la fe. Amén, iglesia, adiestrarnos. No es fácil, porque si tú, iglesia, el día de hoy dices, bueno, yo en mi vida he leído la Biblia completa. Podrías empezar por ahí, por leerla completa y empezar a adiestrarte en ello. No sé si a ti te pasa que a lo mejor no sabes ni siquiera dónde se encuentra Habacuc o Malaquías, pero quien ha adiestrado su vida en la Biblia sabe dónde se encuentra, porque la ha tomado con sus manos, ha tenido experiencias con la lectura. Y eso no ocurrió el primer día de cristiano. Pero hermano, si tú llevas más de 3 años en una congregación y no has podido conocer al Señor y no has ni leído la Biblia completa, hay un problema bien serio. Empieza por acciones pequeñas. Empieza por poquito y vas a irte ejercitando. Amén, iglesia. Mira, vamos al segundo punto. Versículos 36 y 37. Dice, me diste a sí mismo escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, perdón, otra vez, de mí, y mis pies no han resbalado. Fíjate nada más, iglesia. Otra acción de nuestro Dios. En la primera, lo que vimos es que Él nos adiestra, nos entrena, nos enseña, nos capacita, nos ejercita. Ya lo vimos. Segundo punto, en esta vemos que David dijo, tú me diste un escudo de salvación. ¿Eso qué significa, iglesia? Bueno, Dios no solo te entrega un escudo. David dijo, a mí me diste un escudo, pero fíjate, más favorecidos que David, porque no solamente recibimos un escudo de salvación, ¿qué más recibimos, iglesia? La coraza de justicia, bueno, el calzado del evangelio, recibimos una armadura completa. Dios nos arma. Segundo punto, Dios arma. Primer punto, adiestra, nos entrena, nos capacita. Es una de las obras del Espíritu Santo, capacitar al creyente.
¿En qué lo capacita? Pues en la salvación que ya recibió. En una Biblia completa, en eso te capacita el Señor. En conocerla y beneficiarte de su totalidad. El versículos 36 y 37 nos dice, me diste a sí mismo un escudo de salvación. Segunda de Corintios, cita que seguramente te sabes. Versículo 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice su palabra que las armas que Dios nos dejó no son carnales. Hay gente que tiene muchas armas, muchos recursos en su manera de hablar o no sé, materiales, pero hay recursos espirituales muy poderosos, hermano, muy poderosos. Y Dios nos ha querido siempre armar, nos ha querido llenar de un arsenal que asegura nuestra victoria. Tú no estás solo y tampoco estás desprovisto. No solo se trata, iglesia, de que tu Dios te dice, yo aquí estoy, sino también te capacita y te rodea de todos los recursos para que tú tengas una vida victoriosa y segura. Tú y yo la tenemos de ganar, hermanos, de ganar. Estamos armados con el Señor. Fíjate, el diablo tiene sus propias armas y recursos. Muchas, ¿eh? Está muy armado el enemigo, pero tú tienes una armadura completa. Una armadura poderosa. Mira lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. En primer lugar, este mapa espiritual dice que nuestras armas no son carnales. Y en segundo lugar, dice que son armas de luz. Y claro, se ocupa las armas de luz en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. Ocupas esta armadura. ¿Pero cuál armadura? Bueno, Efesios 6:10 al 18, que también te has de conocer muy bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Un texto muy conocido y hemos observado este texto en muchas ocasiones. Pero me llama la atención el inicio de esta porción. En el versículo 10 dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que tú puedas tomar esta armadura, deberíamos poderla sostener. Porque cuando tú utilizas una armadura que ni siquiera puedes cargar, lejos de ayudarte, te estorba. ¿Cierto o no, iglesia? Te aletarga, te cansa. Cuando tú no estás fortalecido. Entonces, algo que tú y yo podemos observar en este texto es que lo primero que tú tienes que tener antes de colocarte esta armadura es la fortaleza del Señor para poderla portar. Porque imagínate todo débil en la fe y con una armadura lejos de fortalecer tu vida, pues te debilita porque es un peso que todavía no puedes llevar. Y te habla de bueno, más bien de en qué se constituye la armadura de Dios. Y algo que me gusta retomar es la espada. La espada es una de las armas de ofensa, perdón. El escudo es de defensa, con él no combates, con él hay defensa. Pero la espada es de ofensiva, es de ataque. Exacto. Y dice que esta espada, iglesia, pues también, si tú no tienes la fortaleza para empuñarla, no vas a poder blandirla. Imagínate, iglesia, si tú agarras una espada que no puedes cargar, de verdad que va a ser en contra de ti, lejos de ayudarte. Y eso ocurre con la vida de los cristianos.
Si tú no estás fortalecido para tomarla, hermano, difícilmente tú vas a poder ganar una batalla. Fíjate, algo que aprendimos es que la palabra de Dios se tiene que tomar con toda la mano, ¿cierto o no? Si nosotros solamente la tomamos con 2 dedos una espada, iglesia, ¿podrías usarla? Imagínate una persona que agarra la espada con su mano así. Aparte de que se ve medio, ya sabes cómo, pues no va a funcionar. La palabra de Dios no solamente se lee, la palabra de Dios se lee, se memoriza, se medita, se comparte, se vive. Cuando tú la empuñas con toda la mano, pues vas a tener poder y control en ella. Amén. Y es como nosotros podemos beneficiarnos en la palabra del Señor y ganar batallas. Mateo 10. ¿Ya leímos Mateo? Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los desechasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gracias. No solamente te rodeó de esta armadura, además te dio autoridad. Te digo que la tenemos de gana, hermanos. O sea, no solamente te dio una armadura completa y poderosa, sino que también te da autoridad sobre el enemigo. ¿Qué más queríamos, hermanos? ¿Qué más podríamos necesitar para ganar una batalla? Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo, Dios nos ha dado una armadura completa y poderosa. Solamente tenemos, iglesia, que portarla, pero ya aprendimos que para portarla hay que estar fuertes para sostenerla, estar fortalecidos. Una persona débil en la fe es alguien que tambalea. Si tú has visto a una persona muy débil, tambaleas. Hace semanas todavía, algo que ocurre cuando tienes insuficiencia renal es que tienes mucha debilidad. Es uno de los síntomas más claros de la insuficiencia, la debilidad. Cuando estás débil, de verdad que hasta te tiemblan las patitas. Cuando subía las escaleras de su casa, tenía que agarrarme del barandal porque sentía que las rodillas se me doblaban solas. Una persona débil está inestable. Una persona que no está fuerte, hay una inestabilidad en él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos. Lo aprendimos la semana pasada, que David antes de cualquier cosa se fortaleció en el Señor, en el poder de su fuerza. Cuando tu fuerza falte, ¿qué dice la Biblia? Cuando mis fuerzas falten, llévame a la roca que es más alta que yo. La fortaleza en el Señor, hermanos, antes de la armadura es la fortaleza. ¿Cómo nos podemos fortalecer en una manera práctica en el Señor, hermanos? Oración, Biblia, acercándonos al Señor. El ayuno debilita tu carne, pero fortalece tu espíritu. Es algo que el enemigo no logró ver. Volviendo al desierto con nuestro Señor Jesús en la tentación, dice la palabra que él ayunó 40 días, 40 noches después, de los cuales tuvo hambre. Y el enemigo solo se presentó cuando vio esa vulnerabilidad de Jesús. ¿Por qué no se presentó antes? No, porque esperaba una oportunidad de debilidad de Jesús. Y esa debilidad fue el hambre, una vulnerabilidad fisiológica que todos tenemos. Pero lo que no logró ver el diablo es que aunque Jesús estaba débil en sus fuerzas físicas por el ayuno, estaba fortalecido en el espíritu por el ayuno. Así que, iglesia, ¿en qué nos estamos fortaleciendo? Debemos de buscar la fortaleza del Señor y de esa manera podemos sostener esa poderosísima armadura, garantizando obviamente nuestra victoria. Vamos ya al punto número 3, versículos 38 al 39. Dice: perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. ¿Qué observas aquí, amada iglesia? Vemos triunfo sobre nuestros enemigos, ¿verdad? Vemos que el Señor también nos da victoria sobre nuestros enemigos. Si estás consciente de quién es tu enemigo, en primer lugar, creo que es algo que tenemos en primer lugar que definir. ¿Quién es nuestro enemigo? Mi enemigo es mi suegra. ¿Quién es tu enemigo? Mi enemigo es el Cruz Azul para algunos, ¿no? Es mi gran enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Carne, ¿verdad? Al menos hay 3 enemigos bien claros en tu vida, iglesia: la carne, el mundo y el diablo. Y si tú quieres obtener victoria sobre tus enemigos, Dios lo promete. David lo experimentó. Tú no vas a ser la excepción si tú lo quieres. David experimentó victoria sobre sus enemigos. Y vaya que David tenía un chorro de enemigos, iglesia. Así como David tenía enemigos, tú y yo también tenemos enemigos.
sangrientos, enemigos con mucha capacidad, iglesia. No son enemigos débiles, son de verdad, buscan tu muerte, buscan robarte, matarte, buscan destruirte. Es el enemigo que tú tienes. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que Dios aquí establece es una orden, yo lo llamo como cuando te ubican, ¿no? No seas vencido de lo malo. ¿Cuántas veces nos vence el mal, iglesia? ¿Cuántas veces nos vence la carne? Algunos ya hasta los venció el sueño ahorita, pero de eso hablamos después. ¿Qué te vence a ti? No todos tenemos la misma vulnerabilidad, iglesia. Algo que tenemos que detectar es nuestras debilidades. Eso es una de las áreas que debes detectar primero. ¿A qué soy débil? Porque no todos los hombres, aunque así lo haga ver la sociedad, no todos los hombres son débiles a las mujeres. No todos. Algunos su debilidad es el alcohol. Algunos su debilidad es la aceptación, el caerle bien a la gente. Todos tenemos debilidades bien diferentes. Y el enemigo es una estratega que sabe primero detectar tus debilidades. Bueno, pues a Hugo no le puedo llegar por el fútbol porque ni le gusta, no le llama la atención, pero puedo llegarle por aquí, por la comparación. Y cuando detectas tus debilidades, iglesia, Dios te fortalece en tus debilidades. Él lo dice, que nuestras debilidades son su fortaleza y ahí es donde el Señor nos hace más fuertes. Interesante, dice, no seas vencido de lo malo, que no te venza. Antes, dice, vence con el bien el mal. Entonces, algo que me dice este texto es que Dios busca tu victoria. Y hoy lo cantamos bastante, ¿no crees? Lo cantamos al menos en 3 cantos. Todos hablaban de la victoria, de Él me va a dar la victoria. Entonces, iglesia, ¿cómo logro la victoria? Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo que nos dice la Biblia en este mapa espiritual. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, iglesia, ¿cómo respondemos con Biblia? ¿Cómo obtengo mi victoria? Primero me dice, no seas vencido, no quiero que seas un fracasado, no quiero que te la vivas siendo derrotado por tu carne, por tus pensamientos, por tus enemigos, no quiero eso para tu vida. Pero luego nos lleva a este versículo que a través de nuestra fe vencemos al mundo, iglesia. Primer enemigo derrotado. ¿Cómo se vence al mundo? No, tú dirás, no, ¿cómo voy a vencer el mundo entero? ¿Cómo voy a vencer este sistema que rige la tierra? Con fe. La fe vence el mundo. Ahora, en lo práctico, ¿cómo sería esta victoria, iglesia? Porque suena bonito, la fe vence el mundo. ¿Cómo se permanece en la fe? ¿Cómo se produce la fe en mi vida? La fe es una consecuencia, es un fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios produce en nosotros frutos y uno de esos frutos que son del Espíritu Santo es la fe. La fe no es pujar. La fe no se trata de decir sí creo o un cábala que te repites, creo, creo, creo. No, no, no. La fe tiene que ser un producto de Dios en mi vida. Amén, iglesia. Listo. Ahí está. Ya. Gracias, Dani. La fe es un producto del Espíritu Santo. No te preocupes, esto también tiene que ser liberador para tu vida. La fe no es un producto de tu trabajo. La fe es un producto del trabajo de Dios en tu vida. Y eso debe descansarte a ti. No se trata de lo que tú puedas lograr con la fe. La fe es el producto de la obra de Dios. Ahí sí, si tú le estorbas al Señor, este producto nunca se da. Pero si lo dejas trabajar, ese producto se va a dar sí o sí, naturalmente. La Biblia dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. ¿Cuál es mi chamba? Permanecer. Estar. Continuar. Estar ahí. Porque no me deja el Señor, si quiero ver fruto en ti, esfuérzate para que haya esa fe en tu vida. No, hombre, hermano, eso es imposible. Yo no puedo producir gozo. Yo no puedo producir paciencia, no puedo producir benignidad, no puedo producir fe. Es un producto del Espíritu Santo.
de cuán conectado esté él a Él, cuánta permanencia, cómo permanezco. En lo práctico, ¿cómo se permanece en Dios, hermano? Orando, leyendo la Biblia, pero ¿qué pasa si yo leo la Biblia un día, 3 días no, un día sí, 4 días no? ¿Eso sería permaneciendo? Eso no es permanencia. La permanencia tiene que ser una constancia. Una constante, no una variable en mi vida. Esto es constante. Si yo me congrego solo los domingos y de ahí no tengo ningún otro contacto con Dios, ¿eso es permanencia, hermanos? No. Cuando Cristo nos arrebate o venga, Él no nos va a llevar, hermanos, porque estemos en la iglesia, ¿eh? Yo solo quiero decirte, hermano, que no va a ser un día de iglesia. Va a ser un día normal, común y corriente. La Biblia dice, unos estarán en el campo, otros estarán acostados durmiendo, uno será llevado, otro será dejado. Entonces, iglesia, no creas que va a ser un domingo. Te va a agarrar en cualquier día. Y si ese día hubo comunión, hermano, si encuentra fruto en tu vida, la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. No va a decir, no faltaste ningún domingo, vámonos. No, va a buscar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia en tu vida. Pero uno de los mayores, y Dios mismo lo dice, el más grande de los frutos, fe y amor. Esos son los frutos más grandes que Dios va a buscar en tu vida, fe y amor. Y la fe, si tú tienes fe, esta fe vence al mundo. Y hay victoria en tu vida sobre el mundo. Es uno de los enemigos más grandes. Vamos a avanzar. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, un texto precioso que nos da una promesa bien grande. Y enumera mucho, dice, no te pueden separar del Señor, ni la muerte, ni los ángeles, nada nos puede separar de su amor. Y dice hermosamente, en todas estas cosas, después de haber enumerado un montón, dice, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores. Porque la victoria no solamente es en un área, dice, en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Tribulación. Dios quiere que tú seas victorioso en una tribulación. Yo estoy pasando por una y estoy esperando mi victoria sobre esta tribulación. ¿Algo te angustia a ti, hermano? ¿Hay alguna angustia que esté en tu vida por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu economía? Dice, esta angustia, eres más que vencedor en estas cosas. Angustia, tribulación, persecución, hambre. Que estés pasando por situaciones difíciles económicas, Dios quiere victoria sobre tus finanzas. Dios quiere que tengas victoria sobre tus finanzas, hermano. Nosotros no somos una iglesia de la prosperidad, pero creemos en un Dios que me quiere dar victoria sobre mi economía. Y a mí siempre me puede estar venciendo la deuda, de siempre estar endeudado, siempre tener poco, siempre estar como en la zozobra de si va a alcanzar o no. Hay mucha gente, muchos cristianos que viven así. Dios quiere hacerte victorioso en tus finanzas. Dios quiere te hace sabio para saber ser un buen administrador y tener victoria sobre esa área de tu vida.
Victoria en la sexualidad, hermanos. Muchos fracasan en esa área. Y tú sabes que se han escuchado incluso escándalos hasta de pastores que son vencidos en esas tentaciones, hermanos. Porque no hay victoria en su área sexual. Dios quiere darte esa victoria. ¿En qué? ¿En quién más bien? En Cristo Jesús. Y volvemos, iglesia, a la palabra clave, en Cristo. Así como la fe se da en la conexión con Dios, la victoria se da en Cristo Jesús. No puedes obtener la victoria en tus fuerzas. La victoria se obtiene en Cristo. Y eso de en Cristo es una posición que se logra en la comunión. Estar en Cristo no significa yo estoy en Cristo porque estoy en la iglesia. No, 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 no. No te confundas. Venir a la iglesia no te hace estar en Cristo. Estar en Cristo tiene que ver con una posición espiritual, no en una ubicación geográfica. Ahorita estás en la iglesia, pero quizá tu mente no esté aquí, hermano. Quizá estás ahorita pensando qué vas a comer después. Quizá estás pensando, chin, dejé mucha ropa sucia. Oh, hermano, a lo mejor estás aquí, pero tu espíritu no lo está. Estar en Cristo tiene que ver con una posición espiritual, una ubicación espiritual. Y dice, volvemos a principios que el Señor nos redunda muy seguido. Biblia. ¿Qué tanto de Biblia has consumido esta semana, hermano? ¿Qué tanto de oración? Eso es estar en Cristo, permanecer en la fe. Bien, último versículo de este punto. Y de este sermón se nos acabó. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Señor nos enseñó cómo se vence al mundo con la fe, pero ahora nos dice que cómo se vence la carne, hermano, que híjole, esa carne es uno de los enemigos que nos ha tenido en derrota constante, fracasando cada rato, hermano. Que nuestra carne gane, que gane. Yo quiero, como decía Pablo, es que lo que quiero hacer no lo hago. Porque tenemos una carne con lo que lidiamos todos los días. Y para que dejes de lidiar con la carne, ¿qué tiene que pasar, iglesia? Pues que se muera tu carne. Que tu carne muera. ¿Y cómo hago morir mi carne, hermano? Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Por el Espíritu se hace morir la carne. En este momento, tu carne, si tú estás prestando atención y si estás conectado al Señor, iglesia, tu carne se está revolcando de dolor. Porque no hay nada espiritual que le agrade a la carne. Va a buscar de todas las maneras alejarte de lo espiritual. Cuando quieres leer tu Biblia, te va a ocupar de muchos quehaceres, te va a traer en la memoria tantas más para que tú digas, no, ahorita lo hago bien, tengo que acabar esto. Entonces te empieza a alejar y te empieza a alejar. Te empieza a hacer que te vaya bien en el trabajo y dices, no, pues aquí. Y a veces confundimos, pensamos que cuando nos va bien en el trabajo, estamos siendo bendecidos por Dios. Quiero recordarte que la bendición no te aleja de Dios, hermano. La bendición de Dios, nunca Dios te va a dar algo que te aleje de Él. No, es que por hermano, no estoy viniendo los domingos porque Dios me ha bendecido y estoy teniendo más trabajo. Nunca hay una acción de Dios que resulte en alejarte de Él. No, hermano. La bendición de Dios no añade tristeza. Nunca añade tristeza. Siempre busca hacerte más devoto, hacerte más apasionado por Él, más credibilidad hacia el Señor, más fe. Él te hace así, te hace más cercano. Amén, iglesia. Entonces, importante, ¿cómo hago matar las obras de la carne? No las alimentes. Dice que por medio del Espíritu se mata la carne. Y el Espíritu es un ejercicio, hermanos. Lo espiritual es un ejercicio diario. Cuando tú alimentas tu espíritu es porque estás teniendo vida devocional. Cuando tú alimentas tu espíritu es porque estás alabando a Dios en tus crisis. Ahí se alimenta el espíritu. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Amado Salvador, queremos agradecerte por tu palabra. Tu bendita palabra nos recuerda, Señor Dios, tus grandes obras. Señor, yo necesito ser adiestrado por ti. Qué privilegio tenían los discípulos, Señor. Ellos fueron entrenados por ti mismo.
3 años les enseñaste a orar, les enseñaste la palabra, les enseñaste a amar a los enemigos, les enseñaste a tratar a la gente. 3 años. Pero nosotros tenemos una bendición más grande. Porque nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo. Tú también nos enseñas a orar, nos enseñas a tratar a la gente, no por 3 años, por toda la vida, Señor. Nos enseñas qué hacer en las crisis, nos enseñas a ayunar, porque tú fuiste el ejemplo de eso, Señor. Porque así le dijiste a tus discípulos, como yo hago, ustedes hagan. Así que no tengo a alguien que solo me dice qué hacer, tengo a alguien que me enseña cómo hacerlo. Y que el resultado de la oración yo también lo puedo experimentar en poder y en fe. Capacítanos, Dios. Ayúdanos a ser buenos papás, buenos esposos o esposas, buenos hijos, buenos empleados. Entrénanos tú, Señor. Adiéstranos para la batalla. Adiéstranos, Señor, porque vienen a nuestras vidas muchas situaciones. Necesitamos ser adiestrados para tener victoria. Y no solo nos aseguras tu compañía en las victorias, sino también nos acorazas, Dios. Nos das recursos poderosos, Dios. Armadura, una armadura completa, Señor, que nos asegura la victoria. Un casco de salvación, un escudo de la fe, una poderosa espada del Evangelio. Hay tanto que estamos desaprovechando, Señor. A lo mejor yo quiero tomar esa armadura, pero estoy débil. No voy a poder sostenerla. Necesito primero fortalecerme para poder portarla, Señor Dios. Sin fortaleza, la debilidad no va, la debilidad me va a ganar a mí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estas promesas tan hermosas que me benefician. Te pido, Señor Dios, que en medio de todo esto te glorifiques en mi vida y que no sea esta palabra una palabra más que archivar, sino que esta palabra me sacuda, simbre mi vida, me muestre cuánto te necesito, Señor, y cómo dejaste tan cercana la fe a mi vida. No es el producto de mi trabajo. La fe, como los otros frutos, son producto de tu obra en mi vida, si es que te estoy dejando obrar. Pero si no, Señor Dios, ayúdame a no estorbarte, a solo enfocarme en mi trabajo. Y mi trabajo como creyente es permanecer en ti, no despegarme de ti, Señor. Porque una rama, por más que esté cercano al árbol, no da frutos si no está conectada. Ayúdame a que esta semana sea la semana de mi conexión. Ya no quiero pensar en toda una vida, con que empiece por esta semana, asegurándome yo a conectarme todos los días, buscándote en tu Biblia, en oración, en ayuno, en una sincera y honesta búsqueda de tu persona, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Es un solo trabajo.